Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Un gran privilegio poder estar en comunicación con todos y todas. En esta ocasión, en Jueves de la UNAM, tenemos un invitado especial, como cada jueves de cada mes. Nos acompaña el maestro Enrique Rico Asensio, que nos va a estar compartiendo una temática de mucho interés. Él nos va a estar compartiendo su plática sobre la importancia y el impacto que tiene la formación musical y artística para niños y jóvenes a través de los coros, orquestas y ensambles. Él es director de la Orquesta Renacimiento y para eso, antes de darle la palabra, me gustaría leer una breve reseña de su trayectoria. El maestro Enrique Rico Asensio es originario de la ciudad de León, Guanajuato. Él comienza sus estudios de clarinete y saxofón con el maestro Jesús González. Posteriormente ingresa a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, en la que recibe lecciones de los maestros Pedro Jiménez y Tomás Jones. En el año de 2007 es ganador del Premio Municipal de la Juventud. Es pionero en Latinoamérica en la construcción y ejecución de clarinetes históricos. Realiza reproducciones de instrumentos barrocos como oboes y fagots. Del año 2011 al año 2018 se desempeñó como docente de las agrupaciones del Sistema Nacional de Formación Musical, en el que además se desempeñó como director musical comunitario. Actualmente es director educativo y artístico de la Orquesta Renacimiento, buscando el crecimiento artístico y cultural de todos sus miembros. Es un gran privilegio contar con el maestro Enrique Rico en esta ocasión de Jueves de la UNAM del mes de octubre para poder compartir su opinión, su visión, su forma de ver el mundo y sobre todo su forma de poder ayudar a los niños, jóvenes y adultos a través de esta disciplina maravillosa que es la música. Maestro Enrique Rico, bienvenido a esta plática de Jueves de la UNAM. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, estimado doctor. Para mí es un honor colaborar con ustedes, con la máxima casa de estudios, y pues más que contento, dispuesto y honrado en compartir un poquito de lo que hacemos en Academia Renacimiento, por supuesto, para toda la comunidad de alumnos de la UNAM, docentes y familias y demás. Estamos más que dispuestos y contentos. Nosotros somos los agradecidos contigo, maestro Enrique. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, con la intención de poder abrir la charla para poder tener esta conversación que vamos a tener, yo quisiera iniciar esta plática preguntándote un poco de tu formación. Sí. No de lo que realizas en este momento, eso va a ser una plática más adelante. Quisiera empezar con tu formación. ¿Cómo te formaste? ¿Por qué llegaste a la música? ¿Por qué no llegaste a otras disciplinas? ¿Por qué concretamente a la música? Y dentro de la música, ¿por qué llegaste a el manejo de los instrumentos de aliento en específico? Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Es una pregunta muy extensa, muy interesante que me gusta siempre compartir. Se puede decir que yo comencé en el interés de formarme en la cuestión musical de una forma un tanto tardía. Tradicionalmente la música académica de concierto se puede pensar que es mejor iniciarse a una temprana edad, por ejemplo, 6 años, 5 años, 8 años. Depende muchísimo de cada joven, cada niño, ¿no? Pero yo puedo decir que me inicié un tanto tarde a referencia de lo que tradicionalmente se estila, ¿no? Cuando yo estaba en la preparatoria, realmente yo estaba enfocado a una carrera de arquitectura. Yo estaba en una área físico-matemático y yo estaba 100% convencido que pues, la arquitectura era lo mío. Pasó algo muy curioso para ese entonces, en el último año del bachillerato. Me fracturé un brazo y pues me trajo una serie de situaciones. No pude entregar las prácticas de dibujo, de trazado, me fue extraordinario y demás. Pero bueno, salí bien librado, pero en ese entonces, gracias a un amigo que le dio por iniciarse en la música, pues me estuvo como que invitando, oye, mira, y me empezó a llamar la atención
en tocar un instrumento de aliento, un instrumento de viento. En ese entonces yo quería tocar saxofón, pero no pude conseguir un saxofón en ese entonces, conseguí un clarinete. Lo conseguí de manera muy casual, casi, pues vamos, de una forma que no estuve buscando, pero llegó un instrumento a mis manos y a partir de eso me di a la labor de buscar un profesor que me iniciara en el instrumento y en ese entonces el maestro Jesús González, que es un maestro, bueno, que ya falleció hace 5 años, que él tuvo la dicha de ser un multiinstrumentista de un altísimo nivel, que formó muchos músicos, tanto locales del estado, incluso nacionales. Él fue músico de las principales orquestas de todo el país. Hizo una carrera maravillosa como músico de orquesta, multiinstrumentista, arreglista, etcétera, etcétera. Y tuve la fortuna de ser su alumno por bastantes años y me llevó de una manera pues muy acelerada en el estudio del instrumento porque era la práctica al 100% y eso me permitió pues tener una idea de lo que era la música como aspiración en ese entonces. Estuve practicando muchísimo mi instrumento, el clarinete, el saxofón, participando en lo que se llama Big Band, una gran banda al estilo Glenn Miller, tocando mambo, danzón, cha-cha-cha, swing, blues, de todos los géneros de salón, por así decirlo. Y pues fue una experiencia increíble, enriquecedora, porque son géneros pues muy de concierto que exigen cierta destreza técnica. Entonces fue una gran escuela que yo tomé en ese entonces. Posteriormente ingresé a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, que tuve el gusto de ser alumno del maestro Pedro Jiménez, quien fue músico de la Sinfónica de Guanajuato por muchísimos años como principal de clarinete, además del maestro Tom Jones, otro maestro que también fue músico de los UG, entre otros tantos maestros que me dieron su espacio para aprender de ellos. Y en ese entonces ya tenía ciertas inquietudes más allá de ser un intérprete de un instrumento, en conocer un poco más allá de la organología del instrumento, cómo está construido, cómo se constituye, por qué suena de cierta forma. Siempre tuve mucha inquietud por la cuestión del manejo, vamos, de las manos, hacer con las manos, manejo de materiales, de madera, resinas, todo ese tipo de cosas, siempre me gustó muchísimo. Y alguna vez me dio la inquietud pues, de hacer una boquilla de un clarinete, cosa que se necesita para poder tocar mi instrumento. Pues bueno, hice un vaciado en resina, hice una mezcla, la tallé a mano y pues a partir de ahí me inicié en ese mundo de la organología de manera involuntaria y pues no sabía lo que me metía, porque es un mundo completamente maravilloso, más allá de tocar un instrumento que de por sí es una disciplina bastante compleja. Pues me obsesioné con el instrumento, en su sonido, en su acústica, en la mecánica, en las proporciones, en por qué suena de cierta forma y pues empecé a introducirme en hacer prácticas de tallado de piezas del instrumento, de la boquilla, la caña, modificar algunas cuestiones del instrumento y pues sin querer me fui metiendo en la cuestión acústica del instrumento, cosa que yo le puedo llamar un tanto una disciplina que se puede considerar como organología, que se comprende que es una persona enfocada al estudio de un instrumento en su construcción, en su acústica, en sus proporciones, en la mecánica, en la ejecución, en el repertorio, en la investigación, que pues es un campo mucho más amplio de lo que en sí ya es un intérprete de un instrumento. Entonces, a la par que estuve en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, desarrollé prácticas de manera completamente empírica, independiente, haciendo de mis herramientas, de mis accesorios para hacer esas prácticas y pues ahí se sembró la idea de que en algún momento pues pudiese aspirar a ser constructor de instrumentos. Sabemos que las fábricas de instrumentos de tradición pues están debidamente constituidas en todo el mundo, pero bueno, sí me llamó mucho la atención de incursionar en esta práctica de los instrumentos, pero con un enfoque siempre formativo, siempre académico. El saber por qué suena de cierta forma, por qué la medida, por qué la mecánica, por qué la palanca, por qué la proporción, y pues eso me abrió un campo pues muy interesante de acción más allá de lo musical. Tuve la fortuna de ser acreedor del Premio Municipal de la Juventud en León, Guanajuato. Si no me equivoco, fue en el año 2007 y fue con un proyecto resultante de esta práctica. En ese entonces se llamó el proyecto Construcción de boquillas artesanales para clarinete y saxofón, hechas completamente a mano, justificando del por qué hacerlas, por qué la medida, por qué la proporción, por qué es importante incursionar en esta disciplina de construcción de instrumentos.
y pues bueno, me gané el premio, pero no fue como a una actividad artística, sino como una actividad productiva. Entonces, eso me dio pues un impulso bastante interesante en seguir buscando la manera de incursionar en la disciplina de la organología, cosa que pues no he parado desde aquel entonces. Ya para esa ocasión pude comprar un torno industrial para hacer maquinados, poco más de herramientas, me tuve que capacitar en el manejo de maquinaria industrial, torno, fresadora, esmeril, cepillo industrial, herramientas manuales. ¿Para qué? Pues para formarme como constructor de instrumentos. Fue algo muy curioso porque en aquel entonces el ingeniero que me impartía la clase en un CECATI precisamente, me dijo, oye, ¿tú por qué quieres aprender esto? Porque los muchachos se llevan, oye, pues yo quiero ser tornero porque quiero hacer un taller, mi papá tiene un taller de máquinas y quiero trabajar con él. Me dijo, oye, ¿tú por qué quieres hacer esto? Dije, bueno, yo quiero ser constructor de instrumentos. Yo interpreto un instrumento musical como le dice clarinete, pero quiero ser constructor de instrumentos. Y pues me vio con una cara de extrañeza, de que, bueno, pues no te voy a enseñar a hacer instrumentos, pero sí te voy a enseñar a operar las máquinas que te van a ayudar a hacer los instrumentos. Y bueno, en ese entonces tuve la fortuna de meterme muy de lleno, aparte de la cuestión como ejecutante de un instrumento, en el estudio, en el aprendizaje de, pues, cómo hacer instrumentos, ¿no? Que implica estudios de acústica, proporciones, manejo de materiales, una disciplina, pues, bastante extensa y muy interesante, que, pues, va un poquito fuera del esquema tradicional en cuanto a la formación musical, porque un músico se forma en las materias debidamente tradicionales, a instrumento, armonía, solfeo, contrapunto, etcétera, etcétera, pero esta disciplina no existe. Entonces, tuve esa fortuna de permitirme incursionar en esa disciplina, que ahorita pues lo veo en retrospectiva y pues fue pues un acierto permitirme incursionar en estas prácticas que me han dado muchísima expectativa de ejecución, de enseñanza incluso, ¿no? Y pues eso ha sido una experiencia bastante gratificante, más allá de formarme como músico. Enrique, me platicas cosas muy interesantes. A ver, ¿estabas pensando tú en estudiar arquitectura accidentalmente, eh, eh, porque finalmente estuviste en recuperación por un accidente? Te acercaste a la música, pero después dentro de la música decidiste no solamente tocar el saxofón y el clarinete, sino además dedicarte a la fabricación de instrumentos. Esto te habla así pues de una actividad como muy amplia, ¿no? Finalmente terminaste construyendo algo, ¿no? Como Sí, arquitecto de instrumentos musicales, ¿no? exactamente. Exactamente, en esa parte me sentí muy satisfecho al ver que mi inquietud de construcción no quedó frustrada. Sí construí, pero bueno, en otro esquema dirigido a los instrumentos musicales, que sí aplica mucha cuestión de dibujo, de trazo, de perspectiva, balance, etcétera. Y bueno, yo me siento afortunado de que sí tuve esa dicha de incursionar en la construcción de instrumentos. Y bueno, posteriormente tuve también la fortuna de ingresar a lo que es el Sistema Nacional de Fomento Musical, que depende de la Federación. Es una institución que procura la formación musical comunitaria para niños y jóvenes en todo el país. Aquí en Guanajuato existe un sistema que coordina las agrupaciones, los chicos que pertenecen a las orquestas comunitarias. Y en ese entonces tuve la gran fortuna y la dicha de ser seleccionado para formarme como director comunitario en el esquema de las orquestas infantiles y juveniles, que es otra disciplina pues muy interesante, muy demandante, que tuve la dicha de ser partícipe de esa campaña que se lanzó hace cerca de 8 o 10 años aproximadamente, en la que más allá de pararse frente a una orquesta y mover la batuta, implicaba mucha cuestión pedagógica, formativa, de planeación, de conocimiento de los muchachos, más allá de que si tocan bien o tocan regular. Es una disciplina muy interesante porque nos permite ir mucho más allá de lo que hace una labor de un director de orquesta tradicional, porque hay que conocer a los muchachos de todo a todo. Si el muchacho comió, si tiene un problema de salud, de familia, hay que saberlo. Por eso el enfoque muy comunitario de que va más allá de hacer una sola actividad en específico. Así es que pues he tenido esa fortuna de formarme en diferentes disciplinas con gente muy valiosa, con gente muy capacitada, muy preparada, que tiene una trayectoria increíble y pues tengo esa dicha de tener un tanto de lo que actualmente mi labor como director de la academia pues me permite realizar, ¿no? En un enfoque multidisciplinario, por así decirlo. Precisamente a esa pregunta iba
eh, cuando me estabas hablando de esta formación de jóvenes y niños. Efectivamente tienes un trabajo ahora muy interesante cuando hablas de las orquestas comunitarias. Por supuesto que tú llegas a través del sistema de formación musical y ahí es donde aprendes, creo que ahí es donde tienes como esta vertiente formativa, educativa, pero no solamente con la intención de enseñar música, sino más bien de enseñar música de manera integral. Exactamente. Digamos, podemos decir que ahí es donde se parte con una coyuntura a lo que es ya tu formación ya como educador, como formador musical. Yo considero que sí, completamente. Mientras tuve la dicha de formarme en el Sistema Nacional de Fomento Musical, tuvimos una serie de encuentros con directores comunitarios, que muchos de ellos provienen de la escuela, por así decirlo, que estableció y establece el sistema venezolano. Como sabemos, el sistema de orquestas infantiles juveniles de Venezuela es el modelo por excelencia a nivel mundial, que por casi 40 años ha implementado una metodología muy interesante, formativa a través de orquestas para niños, jóvenes, participando en orquestas, por supuesto, de concierto, en coros, en ensambles de cámara. Y bueno, tuve la fortuna de aprender de la gente que pues ha formado el sistema en algún momento, ¿no? En ese entonces el doctor Abreu, que era el presidente, vamos, el director general del sistema, formó una serie de, mejor dicho, hizo campañas de formación de directores comunitarios en Latinoamérica, desde, por supuesto, Venezuela, en Chile, en Argentina, prácticamente toda Latinoamérica, Uruguay. Muchos de los alumnos que fueron del doctor Abreu, pues también sembraron esa semilla en diferentes lados vamos, del continente, ¿no? Y tuve la fortuna de tener bastante contacto con maestros que fueron alumnos directos del doctor Abreu, que más allá que nos enseñan a dirigir una orquesta, nos enseñan el cómo hacer para que sea un esquema realmente integrado, comunitario para los chicos y los jóvenes. Porque, vamos, si un chico sabe tocar, si tiene cierto talento, pues es muy bueno que pueda poner en práctica ese talento, pero va mucho más allá de eso. Es mucha planeación previa para conocer a los muchachos, para ver qué etapas se pueden desarrollar, qué metodologías se pueden hacer más que sentarse cuando una orquesta hace un ensayo. Entonces, esa es la parte interesante que nos dejó esta experiencia de formarnos con gente que conoce muy bien la cuestión comunitaria de las orquestas, conocer a los muchachos, porque más allá de formar músicos, yo considero que nuestra labor es formar personas a través de la música. Por supuesto, la formación musical debe tener un orden, un procedimiento que se debe de hacer, pero sin embargo, creo yo que el plus que tiene este esquema comunitario de formación de orquestas es la parte personal. Nos interesa tener excelentes ciudadanos, personas de bien, comprometidas, responsables, empáticos, vamos, que sean realmente gente capacitada para enfrentarse a la vida diaria a través de la música como herramienta de transformación, cosa que está más que comprobado que es una herramienta poderosísima, porque impacta directamente al joven, al estudiante, al muchacho que, vamos, también repercute en su familia, en su entorno, y esa es la parte que nos interesa, a transformar a través de la música, por supuesto como una herramienta de transformación, como lo comenté, pero lo interesante de esto es cuando el chico va a su entorno, a su familia, a su comunidad, a su grupo de amigos y permea esta parte, que es donde se da el milagro, por así decirlo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que esta labor que hacemos pues rinde frutos y pues claro que nos da ese, pues ese gusto de que estamos en lo correcto, ¿no? Más que formar músicos, formar buenas personas. Cuando te oigo decir esto, Enrique, realmente me llena de alegría cuando lo dices con tanta claridad, sobre todo porque siempre he mantenido la idea de que el arte, más allá de ser solamente una cualidad del disfrute Claro, sensorial, es una herramienta de transformación muy potente. Y en el caso de claro. la música, que se contagia a los padres, a los hermanos, a la familia y genera comunidad. Tienes seguramente conocimiento de muchos casos de éxito. Este, seguramente tú has visto llegar a jóvenes, a niños con circunstancias muy particulares y los has visto crecer. Supongo que así ha sido, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Esa es una parte muy bonita que yo atesoro muchísimo porque
Bueno, he tenido la fortuna de colaborar en diversas instituciones. Actualmente soy director de la Academia Renacimiento. Nos ubicamos en la antigua estación La Trinidad, cerca, bueno, el Camino Santana del Conde, un poco más pegado a Silao. Y bueno, pues acá en la academia he constatado esta cuestión que comentas sobre la transformación de los chicos, de cómo llegan, cómo se inician, cómo se van empapando del proyecto y pues bueno, cómo van creciendo con el proyecto. Ahorita sí hay muchos casos de muchachos que pues da muchísimo gusto verlos, formados como personas de bien más que otra cuestión de que, oye, eres buen músico, sí, tocas muy bien, pero bueno, ¿dónde está la parte personal, que es la parte que nos interesa, ¿no? Y que yo creo que es más relevante ser una persona de bien. Ahora, si una persona que, vamos, tiene una formación musical, artística, pues claro que es una cuestión que se agradece y siempre se aprecia, ¿no? Una buena persona que tenga sensibilidad a las artes, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy deseable que de alguna manera impacta en nuestra sociedad y pues nos hace ser mejores de alguna forma, ¿no? Hay muchos muchachos, chicas que pues he tenido la fortuna de conocer en diferentes etapas, diferentes circunstancias y pues tengo muchísimas pláticas que decir de estos jóvenes que hemos tenido la fortuna de colaborar en diferentes momentos. Una de ellas que me gusta muchísimo recordar y compartir fue en el año 2018, finales del 2018 precisamente. Ya está en un servidor como director acá en la Academia Renacimiento. Lanzamos una convocatoria para jóvenes instrumentistas que tuviesen la inquietud de seguir adelante con la práctica orquestal en un recinto como en nuestro auditorio, que es una joya realmente eh, arquitectónica. Tenemos una sala preciosa como es el Auditorio Renacimiento. Ofrecimos esta apertura para que los jóvenes que deseasen seguir practicando música a un nivel distinto de ejecución tuvieran como casa nuestro auditorio. Hicimos una orquesta de jóvenes voluntarios completamente. El primer voluntario era un servidor porque tenía que venir sábados y domingos a hacer ensayos, a participar con la orquesta y me dio muchísimo gusto encontrarme con viejos conocidos que antes eran niños y ahorita ya son jóvenes. Eran jovencitos que yo los conocí hace 10 años y me los volví a encontrar pues ya como jóvenes 18, 19, 20 años que pues querían seguir adelante con su práctica orquestal. Y esa orquesta pues fue una experiencia muy buena porque me reencontré con esos viejos conocidos que los conocí de pequeñitos y ahorita ya pues ya eran jóvenes ya con muchísimo talento y más allá de la parte musical me dio muchísimo gusto ver que tenían una expectativa de vida muy interesante y muy ambiciosa. Estaban cursando sus carreras universitarias, algunos vamos, en las universidades, licenciaturas, ingenierías, etcétera, y otros como músicos. Y otros que, ¿sabes qué? No estoy estudiando ahorita, pero sigo trabajando fuerte para hacer un examen de admisión a una escuela de música en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue un ejemplo muy bonito de cómo esto que reciben los muchachos, pues sí les impacta de una forma bastante interesante, que les permite hacer un proyecto de vida en un futuro cercano. Y bueno, este es un ejemplo que les comento con esta Orquesta Renacimiento que formamos en aquel entonces. Fue un éxito en muchos sentidos porque nos reencontramos con esos jóvenes que alguna vez fueron niños, ¿no? Y que tenían ya una siguiente, pues, etapa pues, de aspiración, ¿sabes qué? Quiero seguir adelante, quiero prepararme para un examen de admisión, quiero prepararme, vamos, siempre habían planes que hacer con esos muchachos y es un ejemplo muy bonito que me gusta compartir. Uh, Seguramente es una familiar, la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas, paramos completamente, hicimos un año ininterrumpido de conciertos, un concierto cada mes, cosa que me da mucho gusto decirlo porque realmente yo no conocía de una orquesta, al menos en León, Guanajuato, que tuviera una temporada ininterrumpida. Logramos hacer una temporada de un año, un concierto mes con mes, y bueno, fue gracias a este empeño de estos muchachos que, como comentas, son casos de éxito. Muchos de ellos ya acabaron su carrera universitaria, están haciendo carrera en Ciudad de México, en otras ciudades, en orquestas, escuelas de música, incluso padres de familia, cosa que también es maravilloso porque es bueno ver que esta etapa que vivieron en las diferentes instituciones realmente les ha dado una herramienta, pues una herramienta de vida que es tangible, ¿no? Enrique, ¿cómo llegas tú a la dirección de la Orquesta Renacimiento? ¿Cómo llegas a involucrarte con este gran proyecto? ¿Nos puedes platicar un poco de tus inicios? ¿Cómo es que tienes este primer contacto y cómo empiezas tú a Claro. trabajar?
Sí, en este gran proyecto? en el 2017 un servidor se encontraba colaborando en el sistema Bajío, que pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical, que les comento que agrupa diferentes orquestas, agrupaciones aquí en la ciudad de León, en San Cristóbal, en Celaya, diferentes puntos del estado. En ese entonces yo colaboraba en el sistema Bajío y bueno, se me hizo llegar la invitación de ver esta posibilidad de sumarme a la Academia Renacimiento con un proyecto que yo conocía desde fuera. Anteriormente tuve la fortuna de impartir una charla de instrumentos históricos precisamente y bueno, fue como conocí ya actualmente mi institución. Entonces se me hizo llegar la propuesta de parte del Consejo de la Academia, mira, tenemos este proyecto, ¿qué te parece? ¿Cómo ves que puedas sumarte? Y fue un proceso muy interesante porque fue necesario plantear, mejor dicho, de parte de un servidor, un proyecto muy integrado de cuáles son las expectativas al corto, mediano y largo plazo. Es decir, a qué quieres llegar, a qué se pretende lograr con el proyecto de los muchachos, cómo hacerlo crecer, cómo posicionarlo, cómo potencializarlo. Y fue un proceso muy interesante que pasé por una serie de filtros, por así decirlo. Tenemos un asesor musical permanente que pertenece al Consejo de la Academia. El maestro Ángel Gil Ordóñez es un maestro que radica en Washington, es un maestro internacional con muchísima trayectoria, que fue alumno del maestro Chelividache, por ejemplo, y bueno, tuve que enfrentarme al maestro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pretendes? ¿A qué le estás tirando? Y pues bueno, hacer esa labor de convencimiento de un proyecto integrado que se pudiese aplicar en la academia, más allá de formar una orquesta, a consolidar un proyecto muy integral que los chicos puedan beneficiarse de manera pues bastante extensa y vamos, que tengan una experiencia que les permita recordar pues toda la vida, ¿no? En ese entonces hice la propuesta escrita, por supuesto, del proyecto, la metodología, el diseño académico, el diseño curricular, por así decirlo. Y bueno, se estuvo analizando la propuesta y al fin de cuentas se optó porque fuera la propuesta de un servidor y pues bueno, ya tengo esta fortuna de colaborar ya por 5 años en la academia de aquel entonces. Actualmente tenemos un sistema muy propio, por así decirlo, en cuanto a la metodología. Tenemos un manual operativo perfectamente estructurado sobre cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances, cómo es la manera de llegar a esos propósitos, porque es diferente idealizar o visualizar, yo quisiera esto, pero bueno, ¿cómo lo hago? Lo interesante es el cómo hacerlo. Se dice que no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Entonces, la academia tiene un manual operativo perfectamente funcional que pues se ha ido posicionando año tras año. En aquel entonces que tuve la dicha de llegar como director de la academia, se contaban 176 alumnos generales sobre todo era una población de alumnos que oscilaba entre los 13, 17, 19 años. Esto es muy interesante porque entrando de lleno en el enfoque de las orquestas infantiles comunitarias, yo estoy convencido que debe existir un parámetro en cuanto al rango de las edades. Actualmente en la academia tenemos este sistema perfectamente hecho en cuanto al rango de edades, en que los chicos les permita tener una gran experiencia de acuerdo a su etapa y que tengan esta fortuna de integrarse de acuerdo a la edad que ingresen, pues que tengan una experiencia muy a largo plazo, ¿no? En aquel entonces me encontré con una población de alumnos adolescentes de 13, 17, incluso 20 años, que estaban ya con una etapa como de cierre, por así decirlo, y parte de ese proceso de estar acá en la academia fue como formalizar un esquema integrado circular que de cierta forma siempre se estuviera retroalimentando, que estuviera girando. Pasa regularmente en las orquestas comunitarias que se logra trabajar con muchachos por 3, 4, 5 años, pero ¿qué pasa? Los muchachos crecen. Entonces deben de, pues, dar una siguiente etapa como carrera universitaria, su proyecto de trabajo, de familia, de vida, lo que quieran. ¿Y qué pasa? Pues bueno, otra vez empezar desde abajo, ¿no? Y oye, es que se fueron los buenos que tocaban y ahora ¿qué hacemos? Acá en la academia tenemos un sistema circular que siempre nos permite tener una cantera, por así decirlo, de chicos, de pequeñitos que están trabajando desde el nivel de iniciación para que en una etapa mediana pues estén retroalimentando las orquestas que se ve de una manera circular, que siempre esté caminando. Si egresan 5, hay 20 que están esperando su lugar para poder trabajar. Es un poquito del esquema que
tenemos acá en la academia y pues puedo decir que nos va bastante bien. Por supuesto, siempre hay mucho que mejorar, siempre hay cosas que superar, hay cosas que corregir, por supuesto, pero podemos decir que tenemos un esquema, vamos, muy eficiente en este momento. Enrique, este esquema circular te permite permanentemente contar siempre con músicos. Es decir, Exactamente. cuando salen los estudiantes ya formados, ¿no tienes una baja en tu Exactamente. cantera? O finalmente asumes esa baja para poder formar en el tiempo necesario para poder alimentar esa ausencia? Lo has descrito perfectamente. Actualmente tenemos en la academia 445 alumnos. A partir de 6 años de edad son los más pequeños y la edad máxima de ingreso es de 12 años. ¿Por qué 12 años? Nuestro esquema de trabajo está pensado para que un chico tenga una experiencia realmente enriquecedora y sí depende del tiempo que permanezca en la academia. Si un niño ingresa a la academia a los 6 años, puede tener una permanencia de hasta 12 años. Imagínate 12 años en una institución formativa, pues yo lo veo como una oportunidad grandiosa. Ahora, un chico que ingrese de 12 años tiene 6 años de permanencia para que se empape todo el programa, para que tenga buenas experiencias. Tenemos jóvenes que ya tienen cierta experiencia musical, que también son sujetos a que puedan entrar a la academia, se hace una audición, se les coloca en el nivel que les corresponde de acuerdo ya a su nivel que tengan, pero tal cual comentas, el hecho de que sean alumnos pequeñitos, de 6, 7, 8, 9 años, nos permite formarlos desde abajo para que vayan de manera escalonada ascendiendo a los grupos de la academia. Tenemos actualmente en la academia, vamos, una diversidad de agrupaciones artísticas que más allá que sea un grupo escénico, es un grupo que tiene un resultado formativo. Es decir, hacemos un concierto en nuestro auditorio, se ve el trabajo realizado, que se presenta como un concierto formal, pero hay mucho trabajo previo para llegar a ese concierto. Entonces la metodología formativa tiene que ir de la mano en lo que se quiere presentar. No es tanto hacer un concierto por hacerlo, sino que debe tener una carga formativa muy bien pensada para saber qué tocar con los chicos, qué repertorio, qué estudios, qué nivel de repertorio es adecuado para los chicos. Tenemos una estructura que nos permite tomar a los muchachos desde cero completamente. Es la parte que nos interesa, recibir a niños que no sepan absolutamente nada de música. Eso sí, que tengan que estén en la escuela, en la primaria, secundaria, para que lo que hagamos en la academia sea un complemento a lo que hacen en casa, a lo que hacen en su escuela. Entonces parten completamente de cero, que siempre la etapa más difícil, la etapa de iniciación. Tenemos un sistema de iniciación muy eficiente que nos permite que un chico promedio de 6, 7, 9 años pueda leer música en 15 días. Parece rápido. A mí me costó muchísimo trabajo aprender a leer la música porque era un sistema completamente diferente, pero realmente es algo que nos permite, sí, mencionar abiertamente en que el sistema de iniciación es muy eficiente porque permite que los chicos se empapen completamente del espectro musical de manera inicial y muy eficiente, que es decir, después de que ya sepan leer música, pueden empezar a practicar un instrumento. Ah, sabes que ya sé leer la clave de fa, la clave de do, la clave de sol, ya sé hacer ritmo, ya puedo hacer medida. Entonces, un primer acercamiento con el instrumento es muy amigable porque el chico ya sabe leer música, cosa que es algo que nos ha servido bastante bien en este sistema de aquí de la academia. Y bueno, el chico inicia en su primera etapa de iniciación, después practica instrumento con maestro de especialidad, posteriormente entra a la orquesta de iniciación que se llama la Orquesta Trinitate Junior. Es una orquesta que se compone de 90 muchachitos que practican de acuerdo al nivel que tienen. El repertorio es de acuerdo a ese nivel. Tenemos una orquesta de cuerdas, una banda sinfónica, la Trinitate Filarmonía, que es la orquesta por tradición de aquí de la academia, es una orquesta infantil juvenil. Tenemos una orquesta de cámara de jóvenes talentos que se han formado acá en la academia, que tocan a un nivel mucho más, pues, más complejo de repertorio, ¿no? Porque la música está a todos los niveles, desde el nivel más básico hasta el más complejo. Y podemos decir que aquí en la academia tenemos todos los espectros en cuanto a los grupos artísticos, desde el más básico hasta el más exigente nivel de ejecución. Tenemos una orquesta de profesores que tenemos la fortuna de que los chicos más talentosos tocan a la par de los maestros, se sientan junto a su profesor y deben de ponerse a nivel de un profesor. Obviamente con cosas que trabajar, cosas que corregir, pero es una experiencia realmente enriquecedora, que los muchachos tengan un escalón siempre que ascender, porque el trabajo tiene que ser aspiracional. Es decir, yo quiero llegar a ese punto, debo de trabajar
debo esforzarme y ser muy metódico para alcanzar esa meta, ¿no? Siempre nos interesa muchísimo difundir el trabajo meritorio, porque claro que cuesta, claro que son horas de trabajo, horas de estudio, pero es parte de la filosofía de la academia, ¿no? Además, creo que la disciplina es muy importante para la formación. Darle a los niños y a los jóvenes una estructura Claro. de formación que les permita lograr sus objetivos. Enrique, a ver, si yo soy un maestro o tengo un niño, un joven que quiere entrar a la academia, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué tiene que cumplir? La academia tiene un límite de capacidad seguramente porque no creo que pueda seguir creciendo como ha crecido. Tú me hablabas que empezaste con 176, pero ahora tienen 445. Así como van, en 5 años van a tener 1000 estudiantes. Pues No lo sé. es algo muy curioso y muy retador, por supuesto. En aquel entonces que yo llegué como director, había un trabajo previo de otro gran director que hizo un trabajo extraordinario. Pero bueno, yo decía, bueno, pues crezcamos, hagamos esa etapa de crecimiento. Más que números, es de contenido. Un número es muy relativo. Oye, pues son muchos. Sí, pero lo interesante es qué pasa dentro de esos números. Un número puede ser una estadística que es fría y no dice mucho, pero nos interesa que más allá del número sea realmente la cuestión de la calidad que pasa con esos números, qué hacen esos números. En alguna ocasión nos fijamos como el tope máximo de alumnos que fueran 300 y ya era todo un reto porque implica muchas más responsabilidades. Somos una institución sin fines de lucro, completamente privados, que financia un grupo de empresas comprometida con este proyecto que iniciaron hace ya 16 años. Entonces, el recurso que tenemos de la academia pues es un recurso privado de un grupo de empresas que financia el programa y pues siempre son muchos los retos, ¿no? En infraestructura, en presupuesto, en recursos, mantenimiento, vamos, son muchas las responsabilidades, pero en aquel entonces nos fijamos un techo pues cada vez más alto. Oye, pues más allá de que sean más números, que sea más el beneficio que podamos aportar como institución hacia la comunidad de padres de familia, de alumnos, cosa que sí se necesita. Yo creo que es una cuestión urgente el atender la cuestión formativa, cultural, artística a través de las artes, a través pues de la academia como tal, para que los muchachos pues tengan una expectativa realmente válida de vida, ¿no? Yo creo que son tiempos muy complejos en que la tecnología ha permeado de manera pues bastante notoria, que pues parece que todo es inmediato, todo rapidito, todo sin esfuerzo, y pues llega esta parte en cuanto a la formación que nos interesa rescatar, que los muchachos realmente se esfuercen, que sean muchachos críticos, comprometidos, que quieran aprender, que quieran leer todavía. Yo les digo a los muchachos que cuando yo estudiaba tenía la fortuna de buscar en libros, de ir a la biblioteca, de meterme y buscar y pues hasta que salía la información. Ahorita es distinto, pero nos interesa muchísimo fomentar esa parte de la educación, que no se pierda ese espíritu del querer conocer, del querer aprender. Es mucho de lo que la academia plantea, mucho de lo que busca, y por supuesto que estas ganas de crecer, de seguir repercutiendo en las familias, en los chicos, pues no nos detiene. Siempre estamos buscando la forma de hacer nuevos proyectos, nuevas agrupaciones, impactar a muchos más alumnos, cosa que yo creo que lo estamos logrando, pero claro que pues pensar en límites, pues sí es necesario, pero ahorita nos gana un poquito la idea de seguir avanzando con los muchachos y las familias. Felicidades por todo el proyecto, Enrique. Una pregunta que me asalta es, seguramente trabajan con jóvenes y niños, pero también trabajan con adultos. Exactamente. Platícanos un poco de estos programas que tienes con los adultos. Sí, tenemos un programa muy bonito que me enorgullece siempre platicar. Hace precisamente, bueno, en plena pandemia, que todo el mundo estaba conectado por Zoom, por videollamada, no salgas de tu casa. Me acuerdo y pues no sé si me da nervio o me da risa. Lanzamos una convocatoria para conformar un coro de adultos, de padres de familia, que no tuvieran conocimiento musical previo en ningún sentido. Entonces, antes de la pandemia, lanzamos la convocatoria del coro de adultos. Fue un verdadero éxito porque la gente estaba ávida de cantar. Los padres de familia, gente que no tiene que ver con la academia. Oye, yo quiero cantar, siempre quise cantar. ¿Qué hago? O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Hay examen? No, mira, no cuesta nada. Lo que sí cuesta es tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, tu constancia. Eso cuesta mucho.
Pero bueno, hicimos este proyecto de coro de adultos, que en su inicio fue un éxito. En ese entonces la maestra Edith Mora fue la directora de ese proyecto de coro de adultos, funcionó muy bien. Y bueno, al tema de la pandemia, paramos actividades completamente y pues eran más ganas de continuar haciendo música, cantando con los señores y pues hicimos un ensayo en que todo el mundo con cubreboca, con careta, pero lo hicimos, salió todo bien y fue pues ahora sí que una inyección de buenos ánimos para seguir trabajando con los señores. El proyecto sigue del coro de los adultos, la Coral Trinitate. Se conforma actualmente por 48 elementos, algunos padres de familia, otros gente de la ciudad que viene. Tenemos una familia que viene de Irapuato. Cada viernes viajan a León y pues vienen religiosamente a su ensayo de coro de adultos y pues participan en los conciertos, en los recitales. El pasado 17 de septiembre tuvimos un concierto grandioso aquí en el auditorio y pues fue un éxito total, absoluto. Se conformaron los coros de adultos, el coro de cámara, el coro de niños, las orquestas de la academia y pues fue una maravilla ver ese encuentro de generaciones, de personalidades haciendo música en común y pues esta parte también es importante para los adultos porque es un espacio que también tenemos para ellos, para que se integren a la Coral Trinitate, que es un espacio que está más que consolidado, ¿no? Esperemos que en algún futuro cercano o lejano hagamos un programa orquestal para adultos, qué bueno sería, ¿no? Pero bueno, Mira, eso ya será otro proyecto. cuando nos platicas esto, me imagino el escenario con adultos cantando con la orquesta de jóvenes y de niños, y no es otra cosa más que el arte convocando a la comunidad a unirse, a solidarizarse, a ser empáticos, a todos Claro. estos valores que tiene el arte y especialmente la música. Em, ¿Tienes algún otro proyecto aparte de los coros? Tiene los ensambles, por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos, bueno, como te comento, diferentes orquestas a todos los niveles, desde la orquesta más básica de pequeñitos que va iniciando, una orquesta de cámara. Precisamente la próxima semana tenemos la fortuna de viajar a la ciudad de Querétaro a participar en un festival de orquestas de cámara que organiza el municipio de Querétaro. Y vamos con la Camerata Trinitate, que es una orquesta de jóvenes talentosos. Es una orquesta en formato clásico. ¿Qué es una orquesta clásica? Es una orquesta reducida que tiene 4 violines primeros, 4 segundos, 3 violas, 3 violonchelos, un contrabajo, 2 flautas, 2 cornos y timbal. Es una orquesta clásica que hacemos colaboraciones muy interesantes. Hemos colaborado con esta orquesta, con el coro del Teatro del Bicentenario, con el coro Ópera Guanajuato, hemos hecho ópera, hemos hecho conciertos con solistas. Tuvimos la fortuna hace mes y medio de recibir a un maestro que pasó por un perfil muy bajo en ese entonces. Fue a través del Festival de Violonchelo de León. Nos invitaron a colaborar con el maestro Guillermo Turina. Resulta que Guillermo Turina es nieto del gran compositor español Joaquín Turina, que todos los músicos admiramos y conocemos. Yo le pregunté, oye, maestro, ¿tú eres familia del maestro? Sí, soy su nieto, soy su nieto. Con una humildad y una transparencia increíble, fue una experiencia maravillosa. Toda esa orquesta de jóvenes, la Camerata, colabora con solistas, con instituciones, con coros, para hacer proyectos distintos a lo que hacemos acá en la academia. La próxima semana vamos a Querétaro a hacer esta participación en el Festival de Orquestas de Cámara. Y bueno, les puedo también platicar de la Orquesta Trinitate Filarmonía, la Sinfonieta, que es la orquesta de maestros, la banda sinfónica, la orquesta de cuerdas, los grupos de cámara, el mariachi, que es un verdadero éxito. También tenemos música popular en la academia y a la gente le fascina. El grupo de mariachi, también tenemos jazz en la academia, tenemos coros, por supuesto, grupos solistas de cantantes, tenemos todos los formatos, afortunadamente, y siempre procuramos crecer un poco más allá. Como proyecto cercano, pues espero que el próximo año lancemos, vamos, el proyecto de tener un programa de música antigua aquí en la academia con instrumentos construidos aquí en la academia, que me regreso al tema del principio en cuanto a la organología, no nada más tocar, sino también construir y también investigar. Tenemos un taller de laudería aquí en la academia que nos permite construir, restaurar y reparar cualquier tipo de instrumento, cosa que también es una disciplina muy interesante que nos permite fortalecer el programa, ¿no? Con la laudería. Muchas felicidades, Enrique. Ya estamos prácticamente llegando al final de la charla, pero no puedo dejar de preguntarte poco sobre el perfil de los estudiantes. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es el perfil socioeconómico, cuál es su formación académica, de una manera muy general?
Sí, por supuesto. La edad mínima para ingresar es de 6 años. La edad máxima es 12 años para la etapa de iniciación. Si un chico ya tiene experiencia musical, no importa su edad, le hacemos una audición y lo colocamos para que pueda ingresar. Es indispensable que los chicos estén cursando su primaria, su secundaria, bachillerato. Es indispensable absolutamente. No importa la ubicación de donde provengan, siempre y cuando no tengan problema de transporte, porque estamos ubicados en una zona un tanto lejana del centro. Es importante que sepan pues cómo trasladarse, ¿no? Realmente no existe ninguna restricción en cuanto al ingreso de los alumnos. El filtro lo pone cada familia. Lo que sí cuesta muchísimo es la constancia, la disciplina, la participación, el compromiso, eso cuesta mucho. Y quien no lo puede cubrir en ese entonces, pues bueno, es gente que, ¿sabes qué? No, no es para mí. Básicamente ese es el principal filtro que tenemos en la academia. Tenemos chicos, pues prácticamente de todas las ubicaciones de la ciudad, no hay restricción en ningún sentido. Hemos tenido alumnos que vienen de Irapuato, de Silao, de Lagos de Moreno, San Francisco del Rincón, Purísima de Bustos, y pues bueno, yo creo que no hay límites cuando se quiere participar y se quiere aprender. Gracias, Enrique. Nos preguntan cuál es el próximo concierto que presentarán de manera pública. Bueno, el próximo concierto, pues es de música cubana. No es de una agrupación nuestra, pero sí tenemos bastantes amigos que colaboran con nosotros. El próximo concierto es el día 12 de octubre a las 8 de la noche. Es un homenaje muy interesante que estará realizando el maestro Gabriel Hernández, un pianista extraordinario radicado en San Miguel Allende. Con su orquesta harán un homenaje al Buenavista Social Club, que es una de las agrupaciones cubanas más emblemáticas. Ese es el próximo 12 de octubre. Aunque no es nuestro interno de la academia, pues sí se presenta en el auditorio. Posteriormente, en el mes de diciembre, viene la carga de conciertos decembrinos con todas las orquestas, prácticamente todos los formatos. Estén pendientes de nuestras redes sociales para difundir la publicidad y con gusto nos puedan acompañar. Será realmente un gran placer, querido Enrique. Muchísimas gracias por esta charla, un gran privilegio poder contar contigo en Jueves de la UNAM. No sé si quieras cerrar con algún comentario, algo que haya quedado en el tintero por conversar. Bueno, pues simplemente agradecer el espacio. Me da muchísimo gusto y me honra esta amable invitación para compartir un poco de lo que hacemos en la academia, para compartir con la comunidad de alumnos, docentes, familias de la UNAM, cosa que pues es un privilegio porque realmente atesoro muchísimo la institución, la máxima casa de estudios. Alguna vez soñé con estudiar por allá, no se me dio, pero sí tuve la oportunidad de hacer charlas precisamente, conferencias, recitales en el CCU en la Ciudad de México y bueno, pues siempre atesoro mucho esta oportunidad de colaborar de alguna forma que sea pequeñita con la institución y pues agradecerte el espacio, felicitarte por esta maravillosa labor que realizas al frente del campus y pues bueno, pues espero que en una oportunidad podamos colaborar de nuevo. Encantado, querido Enrique, un gran gusto y un privilegio tenerte en Jueves de la UNAM y espero que sea la primera de muchas, Enrique. Claro que sí. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron, que nos siguieron este 5 de octubre en Jueves de la UNAM. Estaremos próximamente con ustedes en noviembre con una nueva charla, con una nueva conferencia y aquí los esperamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.